Muy buen día, profesora. Bueno, mi nombre es Ortiz Cocomelonda del Carmen y pues ya finalizando con el temario, ahorita vamos a ver sobre el análisis del Código Civil del Estado de Quintana Roo. El Estado de Quintana Roo es libre y soberano, pertenece a la República Mexicana. Para mantener el orden es indispensable tener en cuenta los derechos y obligaciones de los ciudadanos, residentes y visitantes. El mismo Estado tiene códigos y leyes, los cuales se dividen por materia, por lo que existe un Código Civil. El tema tratado hoy es sobre el libro segundo de la cuarta parte especial de las obligaciones. El libro segundo del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo nos explica que la relación de obligaciones es única y que se establece entre el acreedor y un deudor, de la cual para el primero se le considera un derecho personal y tiene la facultad de poder exigir al deudor de cumplir con esta obligación a beneficio del mismo, tratándose de dar, hacer y no hacer. Cuando la deuda de la prestación existe sin la responsabilidad del deudor, la exigencia colectiva del acreedor se da por bien pagada según el artículo 67, llamada obligación natural, y su jurisdiccional se encuentra en términos del artículo 86 de la misma ley. El título segundo de las diferentes especies de obligaciones dice que las enajenaciones de los bienes ciertos, salvo por contrato, se verifica entre los contratantes sin tradición, que sea natural, jurídica, virtual o simbólica, según las posiciones del registro público, y no se transfiere hasta que el bien se halle cierto y en el entendimiento ya decretado del acreedor. Constantemente y cuando esté bajo criterio de dar, debido a que si no se anuncia la calidad del bien, el deudor cumple con dar uno con mediana calidad, dándose por bien pagada. Si es bien importe la transferencia y en dado caso que el mismo se pierda o esté imperfecto en poder del deudor por falta del mismo o del acreedor, reconociendo ciertos puntos. Sin embargo, si el acreedor pierde el bien o se deteriora en sus manos, en el primer caso el deudor queda independiente de toda obligación y en el segundo prejuicio el acreedor tiene la obligación de recibir el bien en el estado en el cual se encuentre. Bueno, la obligación de restituir un determinado bien procedente de un delito sin causa de la pérdida, el deudor no puede condonar. Ahora del bien perdido o deterioro sin ser su culpa, tiene la obligación de ceder al acreedor derechos y actividades para exigir la compensación al responsable. En este caso, el acreedor podrá exigir que se deshaga de lo mal y que se haya llevado a cabo. El título tercero de los efectos de las obligaciones dice, el pago debe ser producido por el deudor o por el legítimo representante, pero puede además hacerlo cualquier otra persona, tenga o no el interés jurídico del cumplimiento de la obligación, sin importar que el pago se haya realizado con o sin consentimiento del deudor, y en ambos casos se opera una subrogación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2368, fracciones segunda y tercera. Los casos en el que el tercero que hace el pago tenga o siquiera, respectivamente, interés en el cumplimiento de la obligación. Puede al final hacerse el pago de un tercero, ni siquiera interesado, contra la voluntad del deudor, en cuyo caso quien pagó solamente tendrá derecho a cobrar al deudor aquello en el que hubiera sido eficaz el pago de este. El título cuarto de los efectos de las obligaciones con la relación a terceros que indirectamente intervienen en el incumplimiento de aquellas y del derecho de retención. Independientemente del deudor, de la retención reglamento en el último capítulo de este título, el acreedor dispone de la acción pauliana y de la acción de simulación para deshacer los actos de deudor con terceros que dejan o aparenten dejar insolvente a este, y dispone de la acción obliqua para anular la conducta o omisión del deudor tendiente a impedir que ingresen a su deber patrimonial el prejuicio del acreedor fondos que legítimamente le pertenecen. El derecho de retención es oponible al deudor y a los terceros que no tengan adquirido el derecho real sobre el bien. En los casos de liquidación judicial, el deudor del derecho de retención será oponible para que el acreedor no sea privado del bien y para que obtenga en un caso pago preferente según los artículos que anteceden. El título quinto de las modalidades de las obligaciones sujetas a término, condición o modo son aplicables a las disposiciones contenidas en las diversas acciones del capítulo noveno del título tercero del libro único en la parte general de este ordenamiento. Título sexto de la transmisión de las obligaciones. Existe una cesión de los derechos continuamente y cuando el acreedor transfiere a otra los que tenga su deudor, no es preciso del entendimiento del último de los términos del artículo 2385 para sus efectos legales. Por igual no puede alegar contra el tercero. En la cesión gratuita, el cedente no responde ni por válida o legítima del crédito, ni por la solvencia del deudor. Si el crédito cedido se fundamenta en una renta perpetua, la responsabilidad por la solvencia del deudor se extingue a los 5 años contando desde la fecha de cesión.
Sin embargo, cuando el tercero constituido fianza, prenda o hipoteca para firmar la deuda, estas garantías cesan con la suscripción del deudor o menos que el tercero consista en que lo continúen. Cuando se reemplaza el deudor, la antigua interacción entre el acreedor y el deudor original se renacerá por su cumplimiento completo. Durante la transferencia, la otra parte debe seguir aceptando esta posición, ya sea antes o después de la transferencia. Si el consentimiento se otorga en el momento de la transferencia o después, entrará en vigor a partir de ese momento. Desde el momento en el que la sustitución sea efectiva para el cedente, quedará relevado de sus obligaciones denominadas contratistas designados. El contratista podrá obtener el cesionario todas las excepciones del contrato, pero en base a otras interacciones con el cedente, salvo que expresamente mantenga estas excepciones al permitir la sustitución. El título séptimo de la extinción de las obligaciones. Además del pago y sus métodos alternativos, la fecha del pago, periodo de terminación, condiciones de liquidación, terminación e invalidez, entre otros, son todas obligaciones incompletas, compensación, confusión, renuncia, alivio de la deuda e incapacidad para cumplir con las obligaciones debidas a los deudores y liberar prescripciones. La conducta es una forma de perder derechos. Por la innovación de las partes, extinguen una obligación sustituyéndola por otra en el que hay un nuevo objetivo, o es distinta la naturaleza en la relación jurídica entre el acreedor y el deudor. Cuando la innovación se efectúa entre el acreedor y cualquier deudor solitario, los privilegios e hipotecas del antiguo acreedor solo pueden quedar reservados con relación a los bienes del deudor que contrae la nueva obligación. La fianza puede oponerse al obligante a indemnizar el crédito que tiene contra él si de todas formas la solicita por la deuda del deudor primordial. Además, puede usar la indemnización de lo cual el acreedor le deberá al deudor primordial. Si hay una obligación de llevar a cabo, ya sea física o legal, imposible para el deudor en la ventaja del artículo 2255, sin incumplimiento del contrato y si la obligación no se cumple, la ejecución del acto ilegal no dará sitio a responsabilidad. Situaciones en las que el deudor es físico o legalmente primordial para realizarlo, la prescripción obtenida por el deudor primordial continuamente se aprovecha de su garante. La interrupción de la prescripción a favor de alguno de los acreedores solidarios, la interrupción de la prescripción contra el deudor primordial, el impacto de la interrupción es utilizar para tiempo corrido anterior a ella. El título octavo de la complejidad de las obligaciones. El acreedor no deberá incluir una obligación facultativa en las reclamaciones contra el deudor, sino el interés primordial. El acreedor solidario y cada acreedor de diversos o de todos los acreedores tienen la posibilidad de reclamar conjuntamente a todos o cualquier persona de estas la devolución total o parcial de la deuda. Además, eliminar total o parcialmente cualquier acreedor de la misma clase de obligaciones de renovación. Según sea lo situado, el entendido es que si el acreedor está en contacto con el deudor solidario y cualquier persona de diversos deudores, una interrenovación no liberará a otros deudores si acceden a continuar haciendo un trabajo como deudores de una recién formada. Cualquier acto que interrumpa la prescripción a favor de uno de los acreedores solidarios o en posición de uno de los deudores de igual naturaleza aprovecha o se perjudica en sus respectivos casos. Si el bien hubiera perecido o la prestación se hubiera producido imposible sin culpa de los deudores solidarios, quedará extinguida. A favor de solo alguno o de los ciertos deudores, cuando el acreedor le es exigido el pago de su parte, expresándola en una demanda o un recibo, sin hacer una notificación al solidaria. Cuando el acreedor consiste en la división total de la deuda, es indivisible si la prestación no admite una cómoda división y no puede ser cumplida por ello mismo. Pierde la calidad de indivisible la obligación de ser incumplida y se resuelve en el pago del dueño y padecimientos, en cuyo caso se observarán las reglas siguientes. Si para que se realice esa conversación no hubo culpa por todos los deudores, todos y cada uno de ellos responderán en el padecimiento y prejuicio, proporcionando el interés que presenta la ya dicha obligación. El título noveno de la concurrencia y prelación de los créditos. La declaración de concurso incapacitada al deudor para analizar administrativos de bienes, así como para cualquier otra administración que por la ley se corresponda y se hace que se venza al plazo de todas sus deudas.
También si hubiera diferentes acreedores hipotecarios garantizados con los mismos bienes, puede formar un concurso especial con ellos y serán pagados por el orden de las fechas que se registraron en las hipotecas. Cuando el precio de los bienes hipotecados o dados en prenda no alcance a cubrir el crédito que avalan por el saldo deudor, entrarán al concurso de los acreedores del que se trata y serán pagados como acreedores de tercera clase. Si entre los bienes del deudor se hallaren comprendidos bienes muebles o raíces adquiridos por sucesión y obligados por el autor de la herencia a ciertos acreedores, podrán estos cumplir que aquellos sean separados y forman concursos especiales exclusivo de los demás acreedores propios del deudor. El crédito por acreción de muebles con el precio de la cosecha para que sirvieran y que se hallen en poder del deudor. Si el acreedor hace su reclamación en los 60 días siguientes a la venta, si se hizo por contrato o por vencimiento, si la venta fue un plazo tratándose de bienes muebles, cesará la preferencia si hubiera sido inmovilizados. Los precios judiciales habituales, en los términos que establezca el Código de Procedimientos, los precios de rigurosa conservación y administración de los bienes concursados, de los funerales del deudor proporcionados a su posición social y además los de su mujer e hijos que estén bajo su patria potestad y no estuviesen bien propios, la responsabilidad civil en la parte que comprenden el pago de los precios de curación o de los funerales del ofendido y las prestaciones que por criterio de alimentos se deben a sus familiares.